Dicen que la belleza está en los ojos de quien mira, pero en el mundo de las inversiones y la libertad financiera, la verdadera riqueza está en los ojos de quien es capaz de ver el potencial donde todos los demás solo ven ruina. La mayoría de las personas caminan por la vida buscando el brillo inmediato, el objeto terminado, la casa de revista que huele a nuevo y que promete estatus instantáneo. Sin embargo, existe un linaje diferente de individuos, una estirpe silenciosa a la que pertenecía José. Él entendía una verdad fundamental que se escapa a la mayoría. El confort se paga con sobreprecio, pero la incomodidad, si se gestiona con inteligencia y visión, se paga con libertad. Esta es la historia de cómo un hombre común sin apellidos de alcurnia ni herencias millonarias descubrió que el camino hacia la abundancia no está pavimentado con mármol, sino que a menudo está cubierto de maleza, pintura descascarada y ventanas rotas. José no era un genio de las finanzas en el sentido académico. No tenía un máster colgado en la pared, ni trabajaba en la bolsa de valores gritando órdenes de compra y venta. Su genialidad residía en algo más primario y mucho más escaso: la paciencia y la capacidad de posponer la gratificación. Mientras sus amigos gastaban sus primeros sueldos en coches que perdían valor nada más salir del concesionario o en ropa de marca para impresionar a gente que no les importaba, José y su familia vivían bajo un régimen de austeridad autoimpuesta. No era una tacañería nacida del miedo, sino una frugalidad nacida del propósito. Hay una diferencia abismal entre no gastar porque se teme a la pobreza y no gastar porque se está construyendo un imperio. José estaba en la segunda categoría. Cada moneda que no salía de su bolsillo tenía una misión, un destino, una semilla que esperaba ser plantada en tierra fértil. Durante 5 años, la familia de José operó como una pequeña empresa eficiente. Su esposa y él alinearon sus visiones. Entendieron que el sacrificio temporal es la única llave que abre la puerta de la prosperidad permanente. No salían a cenar cada fin de semana. Sus vacaciones eran modestas y sus lujos eran inexistentes para el observador externo. Muchos los criticaban, los llamaban aburridos o incluso miserables, sin entender que ellos estaban jugando un juego diferente. Estaban acumulando energía potencial. El dinero, al final del día, es energía almacenada, y ellos estaban construyendo una batería lo suficientemente grande como para dar un salto cuántico. La meta no era simplemente tener dinero en el banco, porque el dinero quieto se muere, se lo come la inflación y el olvido. La meta era encontrar el vehículo perfecto para multiplicar ese esfuerzo, y entonces comenzó la búsqueda. José tenía una tesis clara en su mente, una regla de oro que había leído en libros viejos y escuchado de labios de ancianos sabios que habían construido fortunas desde cero. La regla era simple, pero contraintuitiva. Busca el peor inmueble en el mejor vecindario. La lógica detrás de esto es aplastante. El vecindario es algo que tú no puedes cambiar. Las escuelas, la seguridad, las vías de acceso, los parques y la calidad de los vecinos son factores externos que dictan el techo del valor de una propiedad. Pero la casa, la estructura física, eso sí está bajo tu control. Si compras la mejor casa del peor barrio, tu inversión siempre estará limitada por el entorno. Pero si compras la casa más fea, la que todos rechazan, la que da miedo mirar, en un barrio donde las demás propiedades brillan, tienes en tus manos una mina de oro escondida bajo capas de suciedad y abandono. José y su esposa recorrieron docenas de calles. Vieron carteles de venta que prometían hogares listos para habitar, con cocinas de granito y pisos de madera brillante. Esas casas eran tentadoras, gritaban comodidad, susurraban descanso. Pero José miraba el precio y luego miraba el valor, y sabía que ahí no había margen. Estaban pagando el precio de mercado, estaban pagando por el trabajo que otro ya había hecho. Él no quería pagar por el trabajo de otro, él quería cobrar por su propio trabajo y visión. Su agente inmobiliario estaba confundido. No entendía por qué una familia trabajadora, con ahorros decentes y crédito aprobado, rechazaba casas bonitas y pedía ver propiedades que llevaban meses, o incluso años, estancadas en el mercado. Hasta que un día la encontraron.
Era una estructura que parecía pedir perdón por existir en medio de una calle arbolada y elegante. Las casas vecinas tenían jardines cuidados con esmero, fachadas pintadas con colores armoniosos y coches modernos en las entradas. Y allí, como un diente podrido en una sonrisa perfecta, estaba la casa que cambiaría la vida de José. La pintura exterior, que alguna vez debió ser blanca, era ahora una mezcla de gris y manchas de humedad que parecían mapas de países inexistentes. Las ventanas de la planta baja estaban cubiertas con tablas de madera contrachapada, y el jardín delantero era una selva en miniatura, donde la maleza llegaba hasta la cintura. El techo tenía una inclinación sospechosa y faltaban tejas, como si un gigante hubiera pasado la mano y se hubiera llevado un puñado de ellas. Cuando entraron, el olor los golpeó antes de que pudieran ver nada. Era ese olor inconfundible a encierro, a humedad antigua y a madera que ha comenzado a rendirse ante el tiempo. El agente inmobiliario arrugó la nariz y se disculpó, sugiriendo que se fueran inmediatamente, que aquello no era digno de ellos, que seguramente tendría problemas estructurales graves y que sería un pozo sin fondo. Pero José no estaba oliendo la humedad, estaba oliendo la oportunidad. Sus ojos no se detuvieron en el papel tapiz despegado de los años 70, ni en la alfombra raída que cubría seguramente un piso de madera noble esperando ser rescatado. José estaba viendo la distribución. La casa era grande, innecesariamente grande para una sola familia moderna, pero perfecta para su plan. Tenía una entrada lateral que había sido condenada años atrás, una escalera amplia y techos altos. Mientras caminaba por las habitaciones crujientes, José no veía escombros. Veía apartamentos independientes. Veía una unidad en la planta baja para su familia y 2 unidades en la planta superior que podrían, con el tiempo y el trabajo adecuado, pagar la hipoteca completa y dejar un excedente. Era la materialización del concepto de activo, algo que pone dinero en tu bolsillo, a diferencia de un pasivo que lo saca. Esa casa, en ese estado deplorable, era el mayor pasivo que alguien pudiera imaginar. Pero en la mente de José ya era un activo vibrante. La negociación fue dura, pero no por el precio, sino por la resistencia de su propio entorno. Cuando llevaron a sus padres a ver la propiedad antes de firmar, la reacción fue de espanto absoluto. Su madre lloró, pensando que la situación económica de su hijo era tan precaria que no tenía más remedio que vivir en un tugurio. No podían concebir que alguien eligiera voluntariamente la incomodidad presente a cambio de una libertad futura. Les decían que estaban locos, que eso costaría una fortuna arreglar, que nunca terminarían, que se enfermarían por el polvo y los hongos. La presión social es la fuerza de gravedad más potente que existe. Mantiene a la mayoría pegada al suelo de la normalidad. Se requiere una velocidad de escape tremenda, propulsada por una convicción inquebrantable, para salir de esa órbita. José tuvo miedo. Sería mentira decir que no le tembló el pulso al firmar la escritura. Estaba entregando los ahorros de 5 años, el sudor de miles de horas de trabajo, a cambio de una llave oxidada que abría la puerta a un problema gigante. La duda es el compañero constante del emprendedor y del inversor. Esa voz en la nuca que dice, ¿y si te equivocas? ¿Y si esto es demasiado grande para ti? ¿Y si pierdes todo? Pero el miedo no debe ser una señal de pare, sino una señal de atención. El miedo indica que estás a punto de hacer algo que te hará crecer. Si no tienes miedo, es probable que tu meta sea demasiado pequeña. José firmó. Y en ese momento, dejó de ser un simple ahorrador para convertirse en un propietario, en un inversor, en un visionario de lo tangible. La primera noche que pasaron en la casa fue una prueba de fuego para el espíritu. No había electricidad en la mitad de las habitaciones y el sistema de calefacción emitía ruidos cavernosos que parecían lamentos. Durmieron en colchones tirados en el suelo de la sala, la única habitación que habían logrado limpiar decentemente antes de la mudanza. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas viejas, silbando una canción de advertencia. José miraba el techo oscuro, escuchando la respiración de su esposa y sus hijos, y sintió un peso aplastante en el pecho. ¿Había cometido un error? ¿Había arrastrado a su familia a una pesadilla por una ambición desmedida?
Esa noche, la casa parecía un monstruo que los había tragado y no tenía intención de soltarlos. Pero cuando amaneció, la luz del sol entró por las ventanas sucias y reveló algo más que polvo. Reveló el espacio, reveló la solidez de las paredes de carga. José se levantó, se preparó un café en una hornilla portátil porque la cocina aún no funcionaba, y salió al porche delantero. Miró hacia la calle. Vio a sus vecinos saliendo de sus casas impecables, subiendo a sus coches brillantes para ir a trabajos que quizás no amaban para pagar esas casas que los mantenían atados. Y entonces sonrió. Él estaba en la casa más fea, sí, pero tenía un plan. Ellos estaban comprando depreciación. Él había comprado apreciación forzada. El concepto de apreciación forzada es una de las herramientas más poderosas en el arsenal de la riqueza. La mayoría de la gente compra una casa y espera que el mercado suba. Cruzan los dedos y rezan para que la economía vaya bien, para que el barrio se ponga de moda, para que la marea suba y levante su barco. Eso es especulación, no inversión. José no iba a esperar a que el mercado le diera valor. Él iba a inyectar valor a la propiedad con sus propias manos y su ingenio. Cada clavo que pusiera, cada pared que pintara, cada suelo que lijara, aumentaría el patrimonio neto de su familia, independientemente de lo que hiciera la economía nacional. Él tenía el control, y esa sensación de control, de ser el capitán de su propio destino financiero, disipó las dudas de la noche anterior. Los primeros meses fueron una educación brutal en la realidad de la construcción. José aprendió rápidamente que en una renovación, la ley de Murphy es la única ley que se cumple a rajatabla. Todo lo que puede salir mal, saldrá mal, costará el doble y tardará el triple. Al arrancar la alfombra vieja, descubrieron que en algunas zonas la madera de abajo estaba podrida por filtraciones antiguas que no habían detectado. Eso significaba reemplazar vigas, algo que no estaba en el presupuesto inicial. Tuvieron que aprender a vivir en una zona de guerra. El polvo de yeso se convirtió en un condimento habitual en sus comidas. La ropa siempre tenía alguna mancha de pintura o acerrín. La privacidad era un concepto abstracto, ya que a menudo no había puertas en las habitaciones mientras las restauraban. Sin embargo, en medio del caos, algo maravilloso comenzó a suceder. La familia se unió en torno al proyecto. No era solo el proyecto de papá, era el proyecto de todos. Los niños, en lugar de estar hipnotizados frente a pantallas, aprendieron a lijar, a pasar la escoba, a diferenciar un destornillador de estrella de uno plano. Aprendieron el valor del trabajo físico y la satisfacción de ver el progreso tangible. José les enseñaba, no con discursos teóricos, sino con el ejemplo. Les explicaba por qué estaban haciendo eso. No les decía, somos pobres y tenemos que arreglar esto. Les decía, somos constructores de nuestro futuro. Y cada habitación que terminamos es un paso más hacia nuestra libertad. Estaba cambiando la narrativa de la escasez por la narrativa de la creación. La estrategia de José se dividía en etapas. La prioridad 1 era hacer habitable la planta baja para asegurar el bienestar básico de la familia. La prioridad 2 era aislar la planta superior y comenzar a dividirla. El diseño original de la casa permitía, con algunas modificaciones inteligentes en la plomería y la electricidad, crear 2 apartamentos de una habitación, cada uno en el segundo piso, con una entrada independiente por la escalera lateral que había visto el primer día. Pero para llegar a eso, faltaba mucho dinero y mucho tiempo. El sueldo de su trabajo regular pagaba la hipoteca y los materiales básicos, pero no sobraba para contratar cuadrillas de obreros. José era el arquitecto, el contratista, el peón y el financiero. Sus fines de semana dejaron de existir tal como los conoce la sociedad. Mientras sus compañeros de trabajo hablaban los lunes de la serie que habían visto en maratón o de la fiesta a la que habían asistido, José llegaba con las manos ásperas, con cortes pequeños en los dedos y con un cansancio físico profundo, pero con una mirada encendida. Estaba cansado, sí, pero no estaba agotado espiritualmente. Hay un tipo de cansancio que drena el alma,
el que proviene de hacer cosas que no tienen sentido para uno mismo. Y hay otro tipo de cansancio, el cansancio del constructor, que es satisfactorio, que te permite dormir profundamente porque sabes que has avanzado. José estaba construyendo un legado, ladrillo a ladrillo. Uno de los mayores desafíos mentales fue la soledad del proceso. La gente suele celebrar el éxito cuando ya es visible, cuando el coche nuevo está en la puerta o cuando las fotos del viaje aparecen en las redes sociales. Pero nadie aplaude durante el proceso oscuro y sucio de la creación. Nadie vitoreaba a José cuando estaba a las 2 de la mañana instalando un inodoro porque era el único momento que tenía libre. Nadie le daba palmadas en la espalda cuando tenía que decidir entre comprar materiales de mejor calidad o comer un poco mejor esa semana. Esa soledad es el valle de la muerte de los emprendedores. Es el lugar donde mueren los sueños de aquellos que necesitan validación externa para continuar. José tuvo que aprender a validarse a sí mismo, a mirar una pared recién pintada y decirse: esto es bueno, esto vale la pena, aunque nadie más lo viera todavía. Hubo un momento crítico, cerca del 6º mes, que puso a prueba toda su filosofía. Habían logrado terminar la cocina y el baño principal de la planta baja, lo que les daba una sensación de normalidad muy necesaria. Pero entonces, el sistema de calefacción central, ese que había gemido la primera noche, murió definitivamente. Era pleno invierno. El frío se colaba en los huesos. El presupuesto de contingencia estaba casi vacío debido a las reparaciones imprevistas del suelo. La cotización para un sistema nuevo era astronómica, un número que José no tenía en el banco. La desesperación fría y tangible se instaló en la casa. Su esposa, siempre un pilar de fortaleza, lo miró con ojos llenos de preocupación. Los niños dormían con 3 mantas y gorros de lana. Fue en ese instante de crisis donde la mentalidad de abundancia de José tuvo que enfrentarse a la realidad de la escasez de recursos. La mentalidad de pobreza habría dicho: esto es imposible, no podemos pagarlo, endeudémonos con una tarjeta de crédito a intereses usureros o rindámonos y vendamos. La mentalidad de abundancia, por el contrario, no se enfoca en lo que falta, sino en cómo se puede generar lo que se necesita. José no se preguntó: ¿por qué me pasa esto a mí? Se preguntó: ¿cómo puedo solucionar esto con lo que tengo o con lo que puedo generar? Recordó que tenía habilidades. Recordó que había aprendido mucho en estos 6 meses. Y recordó que en el vecindario había mucha gente con problemas menores en sus casas que no sabían arreglar. José imprimió volantes sencillos en su ordenador. Vecino Manitas, reparaciones generales, pintura, jardinería, trabajo honesto y garantizado. Los repartió por los buzones de las casas bonitas, esas mismas casas que lo miraban con desdén. La respuesta fue sorprendente. En un mundo donde es difícil encontrar a alguien que haga trabajos pequeños y sea confiable, José encontró un nicho. Empezó a trabajar las noches y los fines de semana no solo en su casa, sino en las casas de sus vecinos. Arregló cercas, pintó garajes, destapó desagües. Cada trabajo era dinero directo para el fondo de la calefacción, pero sucedió algo más importante. Empezó a conocer a sus vecinos. Dejó de ser el tipo raro de la casa en ruinas y se convirtió en José, el hombre trabajador y honesto que estaba restaurando la vieja mansión de la esquina. La comunidad, al ver su esfuerzo, cambió su actitud. Donde antes había miradas de sospecha, ahora había saludos cordiales. Un vecino mayor, al ver que José estaba instalando el nuevo sistema de calefacción él mismo, tras haber reunido el dinero de las piezas, se acercó con su propia caja de herramientas. Resultó ser un ingeniero retirado que sabía más de sistemas térmicos que cualquier manual. Le ayudó no por dinero, sino por respeto. El respeto es una moneda invisible que se gana con el sudor y la constancia. José no solo estaba arreglando una casa, estaba tejiendo una red, estaba construyendo capital social, que a la larga es tan valioso como el capital financiero. Con la calefacción funcionando y el invierno quedando atrás, la primavera trajo un nuevo aire a la casa y al proyecto. La planta baja estaba casi terminada.
Ya no parecía una cueva oscura, sino un hogar cálido y con carácter. Los pisos de madera recuperados brillaban con un tono miel bajo la luz del sol. Las paredes alisadas y pintadas de colores claros reflejaban la paz que la familia había empezado a sentir. Pero José sabía que esto era solo la base del campamento. La verdadera misión, la conquista de la cima, estaba escaleras arriba. La segunda planta seguía siendo un territorio hostil, lleno de polvo y potencial sin explotar. El plan de los apartamentos requiera una inversión mayor y permisos municipales. Aquí entraba en juego la burocracia, el enemigo silencioso de la velocidad. José tuvo que aprender a leer normativas, a dibujar planos básicos que cumplieran con los códigos de vivienda, a argumentar frente a funcionarios que solo veían papeles y no personas. Fue un curso intensivo de diplomacia y perseverancia. Le rechazaron los primeros planos por detalles técnicos menores. Podría haberse frustrado, podría haber gritado contra el sistema, pero entendió que el sistema es como una máquina. No tiene sentimientos, solo tiene botones. Si aprietas los botones correctos en el orden correcto, la máquina te da lo que quieres. Corrigió los planos, volvió a presentarlos, sonrió, esperó y finalmente obtuvo el permiso de obra. Con el papel sellado en la mano, José subió las escaleras hacia la segunda planta. Se paró en medio de lo que sería el pasillo distribuidor entre los dos futuros apartamentos. Cerró los ojos y visualizó no las paredes desnudas que tenía enfrente, sino inquilinos pagando renta, flujo de efectivo mensual entrando en su cuenta, la hipoteca pagándose sola y, eventualmente, el superávit permitiéndole comprar otra propiedad o simplemente dándole a su familia la tranquilidad de saber que si él perdía su empleo mañana, no quedarían en la calle. Visualizó la libertad. Abrió los ojos, agarró el mazo pesado que usaba para demoler tabiques viejos y sintió el peso de la herramienta en sus manos, el peso de la responsabilidad, pero también el peso de la oportunidad. Dio el primer golpe contra una pared que sobraba, y el sonido retumbó como un cañonazo de inicio de una nueva batalla. La fase de supervivencia había terminado. La fase de expansión acababa de comenzar. Pero José aún no sabía que las lecciones más duras sobre el dinero y las relaciones humanas no vendrían de los ladrillos, sino de las personas que pronto entrarían en su vida. El sonido del mazo golpeando la pared fue el inicio de una sinfonía de destrucción controlada. Pero la euforia inicial de la demolición suele tener una vida corta. Es fácil romper cosas. Lo difícil, lo verdaderamente agotador para el cuerpo y el espíritu, es construir sobre los escombros. Los días siguientes, al inicio de la obra en la segunda planta, se convirtieron en una prueba de resistencia que haría palidecer a cualquier maratón. El polvo no era simplemente suciedad. Se había convertido en una atmósfera, una niebla blanca y fina que se metía en los pulmones, en los poros de la piel y hasta en el sabor de la comida. José aprendió que la etapa intermedia de cualquier gran proyecto es el lugar donde mueren la mayoría de los sueños. El principio tiene la emoción de la novedad y el final tiene la gloria del logro. Pero el medio es un desierto árido y solitario que debe cruzarse a pie. La segunda planta reveló secretos que la casa había guardado celosamente durante décadas. Al retirar los viejos paneles de yeso, José descubrió un sistema eléctrico que parecía un plato de espaguetis diseñado por un loco, con cables de tela antiguos que representaban un riesgo de incendio inminente. No había opción de parchear, tenía que arrancar todo y empezar de cero. Esto no estaba en el presupuesto, y mucho menos en el cronograma. La billetera de la familia, que ya estaba estirada al máximo, comenzó a gemir bajo la presión. Cada metro de cable de cobre, cada caja de conexiones y cada interruptor era un golpe directo a sus escasas reservas. José se sentaba por las noches en la escalera, con la calculadora en la mano y la luz de una lámpara de trabajo proyectando sombras largas sobre su rostro cansado, tratando de hacer que las matemáticas funcionaran. La tentación de rendirse, o peor aún, la tentación de tomar atajos, susurraba en su oído. Podía simplemente tapar los cables viejos y esperar que nada pasara. Nadie lo sabría.
Los inspectores a veces no miran detrás de cada pared. Pero José sabía que la riqueza real no se construye sobre cimientos podridos. La integridad es un activo financiero. Si construía algo peligroso o de mala calidad, estaría sembrando una futura catástrofe que podría costarle todo. La tranquilidad mental tiene un valor incalculable en el balance general de la vida. Así que tomó una decisión difícil. El proyecto se retrasaría. No sacrificaría la calidad, sacrificaría el tiempo. Él mismo aprendería a hacer el cableado bajo la supervisión de un electricista certificado que accedió a firmar el trabajo por una tarifa reducida a cambio de que José hiciera toda la labor física de ranurar las paredes y pasar las guías. Fueron semanas de trabajo brutal. Sus manos se llenaron de callos sobre los callos. Sus hombros ardían perpetuamente. Pero en ese proceso lento y doloroso, José estaba transformándose. Dejó de ver la electricidad como algo mágico que ocurre cuando tocas un interruptor y empezó a entenderla como un flujo de energía que debe ser canalizado, respetado y protegido. Era una metáfora perfecta del dinero. El dinero también es una corriente. Si no tienes los conductos adecuados, si no tienes el aislamiento correcto, esa energía se disipa o te quema. Él estaba construyendo la infraestructura para soportar la corriente de ingresos que esperaba generar. Estaba preparando el recipiente antes de pedir la lluvia. Mientras tanto, la vida abajo continuaba. Su familia vivía en una especie de burbuja de normalidad en la planta baja, mientras que arriba se libraba una batalla constructiva. Su esposa se convirtió en la gerente de logística más eficiente que jamás hubiera existido. Ella estiraba cada billete en el supermercado. Encontraba ofertas imposibles para los materiales de acabado y mantenía el ánimo de la tropa elevado cuando José bajaba cubierto de polvo y frustración. Ella le recordaba el porqué. Le recordaba que no estaban reparando una casa vieja para impresionar a nadie, sino para comprar su libertad. Cada vez que pagaban una factura de materiales, ella decía que estaban comprando un ladrillo de su independencia. Esa perspectiva era el combustible que José necesitaba para subir las escaleras una vez más. Finalmente, tras meses de fines de semana perdidos y noches sin dormir, el primer apartamento tomó forma. Era un espacio modesto de una habitación, pero estaba hecho con una excelencia que desmentía su origen humilde. Las paredes eran lisas y blancas, capturando la luz natural que entraba por las ventanas restauradas. El suelo, una imitación de madera de alta calidad que José había conseguido en una liquidación, le daba calidez. La cocina era pequeña pero funcional, con gabinetes que José había lijado y pintado él mismo hasta dejarlos como nuevos. Cuando instaló la última bombilla y encendió el interruptor, la luz inundó el espacio, y con ella, una sensación de triunfo silencioso. No había banda de música, no había multitud aplaudiendo, solo el zumbido suave de la nevera nueva y el olor a pintura fresca. Ahora llegaba el siguiente desafío, uno para el que los martillos y los taladros no servían: encontrar al inquilino adecuado. José sabía, por las historias de terror que había leído, que un mal inquilino puede destruir en un mes lo que tardaste un año en construir. La desesperación por empezar a recibir dinero es la peor consejera en esta etapa. Muchos propietarios novatos aceptan al primero que llega con dinero en efectivo, ignorando las señales de alerta, solo para calmar la ansiedad financiera. Pero José aplicó la misma paciencia que usó con la construcción. Puso un anuncio en Internet, describiendo el lugar con honestidad, resaltando la tranquilidad y la renovación a estrenar, pero también siendo claro con las reglas. No quería fiestas, no quería caos. Quería a alguien que valorara la paz tanto como él. Llegaron muchas solicitudes. Hubo quien le ofreció pagar 6 meses por adelantado, pero al hablar con él, José notó una actitud prepotente y exigente. El dinero rápido a menudo esconde problemas largos. Rechazó la oferta, sintiendo un nudo en el estómago, al dejar ir ese efectivo que tanta falta le hacía. Luego llegó una joven profesora, recién mudada a la ciudad, para trabajar en la escuela del distrito. Era tranquila, ordenada y tenía referencias impecables. Cuando vio el apartamento,
Sus ojos se iluminaron. No vio la fachada exterior que aún necesitaba trabajo. Vio el cuidado y el amor puestos en el interior. Firmaron el contrato una tarde de martes, en la mesa de la cocina de José. El día que recibió el primer pago de alquiler fue un hito psicológico monumental. No era una cantidad que lo hiciera millonario de la noche a la mañana. De hecho, en el gran esquema de las finanzas globales, era una cifra insignificante. Pero la naturaleza de ese dinero era radicalmente diferente a la de su salario. Su salario requería que él estuviera presente, que vendiera sus horas, que obedeciera a un jefe. Si él dejaba de ir, el dinero dejaba de llegar. Pero este cheque de alquiler era el fruto de un sistema que él había creado. Era dinero que había ganado mientras dormía, mientras comía, mientras jugaba con sus hijos. Era la primera prueba tangible de que el sistema funcionaba. Ese dinero cubrió casi la mitad de la hipoteca de toda la propiedad. De repente, la carga mensual que pesaba sobre los hombros de la familia se redujo a la mitad. El aire se volvió más ligero. Con el flujo de efectivo del primer apartamento, entrando mes a mes, la dinámica cambió. Ya no tenían que raspar cada centavo de su sueldo para comprar materiales. El activo, la casa misma, había empezado a colaborar en su propia reconstrucción. José utilizó el dinero de la renta íntegramente para financiar la renovación del segundo apartamento. Esta vez fue más rápido. Ya tenía la experiencia, ya tenía las herramientas y, lo más importante, ya no tenía el miedo paralizante a lo desconocido. Sabía exactamente qué hacer, qué materiales comprar y en qué orden ejecutar las tareas. El segundo apartamento fue una copia mejorada del primero, completado en la mitad de tiempo y con menos errores. Sin embargo, el universo tiene una forma curiosa de probar a aquellos que buscan ascender. Justo cuando el segundo apartamento estaba listo para ser alquilado y José empezaba a sentir que tenía el control total, ocurrió el incidente. Una noche de tormenta torrencial, de esas que parecen querer lavar los pecados del mundo, el teléfono de José sonó a las 3 de la mañana. Era la inquilina del primer apartamento. Su voz temblaba. Había agua entrando por el techo del baño. José subió corriendo, con el corazón golpeándole las costillas. Al entrar, vio el goteo constante y ominoso que manchaba el techo inmaculado que tanto le había costado pintar. El agua no venía del exterior, venía del apartamento de arriba, el que acababa de terminar. Subió al segundo piso y descubrió el desastre. Una unión en la tubería principal, una que él mismo había soldado meses atrás, había cedido bajo la presión, o quizás por un defecto en el material. El agua se acumulaba en el suelo y se filtraba hacia abajo. El pánico intentó apoderarse de él. La voz interior del miedo regresó gritando: «Te lo dije, esto es demasiado para ti. Eres un aficionado jugando a ser empresario». Por un momento, José se sintió pequeño y derrotado, pero entonces respiró hondo. Recordó que ser dueño no significa solo cobrar rentas. Significa resolver problemas. Cerró la llave de paso principal, deteniendo la hemorragia. Bajó a calmar a la inquilina, le prometió que se haría cargo de todo y le ofreció un descuento en la renta del próximo mes por las molestias. Pasó el resto de la noche secando agua, evaluando daños y planificando la reparación. Al día siguiente, mientras arreglaba la tubería, José tuvo una revelación profunda sobre la responsabilidad. La mayoría de la gente huye de la responsabilidad porque le teme a la culpa. Quieren los beneficios sin los problemas. Pero la riqueza es, en esencia, la capacidad de asumir y resolver problemas complejos. Cuantos más problemas seas capaz de resolver, más valor generas. Esa tubería rota no era una señal para rendirse. Era el costo de la matrícula en la universidad de la vida real. Aprendió a revisar 2 veces, a usar mejores materiales, en puntos críticos, y a tener un fondo de emergencia real, no imaginario. La reparación le costó dinero y tiempo, pero le compró una lección que ningún libro podía enseñarle: la resiliencia operativa. Una vez superada la crisis y reparados los daños, el segundo apartamento se alquiló a un hombre mayor, jubilado, que buscaba un lugar tranquilo para leer y vivir sin complicaciones.
Con los 2 apartamentos alquilados, ocurrió la magia matemática. La suma de las 2 rentas no solo cubría la hipoteca completa de la casa, sino que pagaba los impuestos, el seguro y dejaba un pequeño excedente mensual de unos $200. José y su familia vivían efectivamente gratis en la planta baja. Su mayor gasto mensual, la vivienda, había desaparecido de su presupuesto personal. Este es el punto de inflexión que cambia vidas, el momento en que la gravedad financiera deja de ejercer tanta fuerza. Imagina lo que sucede con tu capacidad de ahorro cuando no tienes que pagar por el techo que te cobija. De repente, todo el sueldo de José y el ingreso de su esposa estaban disponibles. Podían ahorrar a una velocidad vertiginosa. Lo que antes les tomaba un año ahorrar, ahora lo juntaban en 3 meses. La casa fea se había convertido en una máquina de libertad financiera. Los vecinos, que al principio miraban con desdén y luego con curiosidad, ahora miraban con algo parecido a la admiración y, en algunos casos, una envidia silenciosa. Veían que José ya no trabajaba todos los fines de semana en la casa. Lo veían pasear con sus hijos, lo veían tranquilo. No sabían que él había hackeado el sistema. Mientras ellos seguían atrapados en la carrera de la rata trabajando para pagar hipotecas de casas que solo sacaban dinero de sus bolsillos, José había convertido su hogar en un empleado que trabajaba las 24 horas del día para él. Pero José no se dejó emborrachar por el éxito. Sabía que este era solo el primer escalón. El dinero extra que ahora se acumulaba en su cuenta bancaria no era para lujos. No corrió a comprarse un coche nuevo para demostrar su éxito. Mantuvo su viejo vehículo, ese que tenía la tapicería desgastada, pero el motor fiable. Para José, el dinero extra eran soldados. Cada dólar era un pequeño trabajador que esperaba órdenes. Y él no iba a enviar a sus soldados a morir en una guerra de consumo banal. Iba a enviarlos a conquistar más territorio. Su mente ya no estaba en la renovación de esta casa, sino en la adquisición de la siguiente. Había probado la sangre de la inversión inmobiliaria y había descubierto que no era ciencia de cohetes. Era disciplina, trabajo duro y matemáticas simples. Sin embargo, el crecimiento trae consigo nuevos desafíos. Y esta vez no serían técnicos, sino humanos. La familia de José, que había sido su equipo de apoyo incondicional, comenzó a sentir los efectos colaterales del cambio. Su esposa, aunque feliz por la estabilidad financiera, estaba cansada de vivir en una casa que, aunque funcional, seguía teniendo la fachada de una ruina en proceso de mejora. La parte exterior aún no se había tocado en profundidad porque todo el capital se había ido al interior. Vivían en una paradoja. Eran financieramente prósperos, pero estéticamente pobres ante los ojos del mundo. Los niños empezaban a sentir la vergüenza social en la escuela cuando sus amigos preguntaban por qué su casa parecía embrujada. José tuvo que enfrentar el dilema del inversor. ¿Reinvertir las ganancias para crecer más rápido o gastar parte de las ganancias para mejorar la calidad de vida presente? La lógica financiera pura dictaba que debía usar ese dinero para la entrada de otra propiedad. Pero la lógica humana, la del esposo y padre, le decía que no podía pedirle a su tropa que viviera en trincheras indefinidamente. Necesitaba equilibrar la ambición futura con la felicidad presente. Fue una lección sobre el propósito del dinero. El dinero no es el fin, es el medio. Si acumulas activos pero destruyes a tu familia en el proceso, eres el hombre más pobre del mundo. Así que José modificó el plan. Decidió que los siguientes meses de flujo de caja se dedicarían a la fachada. No era una inversión que le daría más renta inmediatamente, pero era una inversión en el orgullo de su familia, y eso tenía un retorno infinito. Contrató andamios. Esta vez se permitió el lujo de contratar ayuda para raspar la pintura vieja. Cuando empezaron a pintar la casa, eligieron un color azul profundo con bordes blancos, un esquema clásico y elegante que respetaba la arquitectura original. A medida que la pintura cubría las manchas grises y la humedad, era como si la casa se quitara un disfraz de mendigo para revelar su verdadera nobleza. La transformación exterior tuvo un efecto magnético.
El valor percibido de la propiedad se disparó. Los tasadores que pasaban por la zona, los mismos que años atrás hubieran valorado la casa por el precio del terreno, ahora se detenían a mirar. José no lo sabía aún, pero al embellecer la fachada, había activado la última y más poderosa fase de su estrategia, la apreciación forzada masiva. Había comprado por el precio de una ruina. Había añadido valor mediante la creación de rentas. Y ahora había añadido valor estético. La casa valía, conservadoramente, el doble de lo que él había pagado e invertido. Tenía un patrimonio neto sustancial atrapado entre esos ladrillos. Un día, mientras cortaba el césped del jardín delantero, que ahora lucía verde y cuidado, un coche de lujo se detuvo frente a su entrada. Bajó un hombre con traje, un inversor local conocido en la ciudad por comprar propiedades en bloque. Se acercó a José, le tendió una tarjeta y fue directo al grano. Le dijo que había estado observando la transformación de la propiedad, que sabía que tenía 2 unidades alquiladas y que la ubicación era inmejorable. Le hizo una oferta de compra allí mismo, verbalmente. La cifra que mencionó hizo que a José le zumbaran los oídos. Era una cantidad de dinero que representaba 10 años de su salario actual. Podía vender, cobrar ese cheque, pagar la hipoteca restante y caminar hacia el atardecer con una maleta llena de efectivo. La tentación fue un golpe físico, casi violento. Era la salida fácil, el premio gordo, la validación final de que no estaba loco. José miró la tarjeta del inversor. Luego miró su casa. Miró las ventanas del segundo piso donde sus inquilinos vivían sus vidas. Y miró la ventana de la planta baja donde su esposa preparaba la cena. En ese momento, entendió la diferencia entre hacer dinero y crear riqueza. Vender era hacer dinero, un evento único, sujeto a impuestos, que te deja con efectivo, pero sin el activo que lo genera. Mantener era riqueza, un flujo perpetuo, beneficios fiscales, apreciación continua y legado. Si vendía, mataba a la gallina de los huevos de oro para hacer un caldo. Si mantenía, sus hijos heredarían no solo dinero, sino una máquina de dinero. Le devolvió la tarjeta al inversor con una sonrisa tranquila y le dijo que la propiedad no estaba en venta. El hombre se sorprendió, acostumbrado a que el dinero comprara todo, y le preguntó cuál era su precio. José le respondió que hay cosas que no tienen precio porque son parte de un plan mayor. El inversor se fue, confundido pero respetuoso. José volvió a su cortacésped, pero su mente ya estaba volando hacia el futuro. Sabía que no necesitaba vender la casa para acceder a ese capital. Existían los bancos, existían las refinanciaciones. Podía extraer ese valor sin perder la propiedad. Esa noche, sentó a su familia en la sala recién pintada. Les contó sobre la oferta y sobre por qué la había rechazado. Les explicó que ahora tenían opciones. Podían quedarse allí y vivir cómodamente para siempre, o podían usar el nuevo valor de la casa como trampolín para repetir el proceso. Les preguntó si estaban dispuestos a hacerlo de nuevo. Tal vez no inmediatamente, tal vez no con tanta intensidad, pero sí con la misma visión. Sus hijos, que habían aprendido a trabajar y a valorar el esfuerzo, y su esposa, que había visto cómo la disciplina transformaba la realidad, se miraron. No hubo quejas. Hubo una chispa de aventura en sus ojos. Habían perdido el miedo a la incertidumbre porque habían ganado confianza en su propia capacidad de creación. Pero el destino, como buen dramaturgo, guardaba un giro final para esta etapa de la historia. Justo cuando José se preparaba para ir al banco a solicitar una tasación oficial para refinanciar y buscar su segunda propiedad, recibió una carta del ayuntamiento. No era una multa ni un permiso. Era una notificación de rezonificación del barrio. Debido al crecimiento de la ciudad y a la mejora de la infraestructura, la calle de José, esa calle bonita y arbolada, iba a ser designada como zona de uso mixto de alta densidad. En términos sencillos, eso significaba que el suelo que pisaban acababa de multiplicar su valor por 3, no por la casa, sino por lo que se podía construir allí en el futuro. La suerte, dicen, es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad.
José se había preparado durante años, había aguantado burlas, polvo y escasez. Y ahora, la oportunidad tocaba a su puerta con la fuerza de un tsunami. Pero una rezonificación también trae tiburones. Promotores inmobiliarios grandes, no inversores locales pequeños, empezarían a merodear. La presión para vender sería 1000 veces mayor. Y con ella, el peligro de perder el norte. José se enfrentaba ahora a la prueba más difícil de todas, la prueba del éxito desmedido. ¿Cómo mantienes tus valores y tu sencillez cuando el mundo te ofrece ponerte una corona de oro? ¿Cómo enseñas a tus hijos el valor del trabajo cuando de repente son herederos de una fortuna potencial de suelo urbano? La historia de José estaba a punto de dejar de ser una historia de supervivencia para convertirse en una historia de legado y carácter frente a la abundancia radical. La carta de rezonificación no era solo un papel administrativo. Era una sentencia de muerte para el barrio tal como lo conocían y al mismo tiempo una invitación al baile de los millones para quienes tuvieran el estómago para soportarlo. En cuestión de semanas, la calle tranquila donde José había cortado el césped y saludado a los vecinos se transformó en un desfile de corbatas y maletines. Los promotores inmobiliarios no son villanos de caricatura, son matemáticos de la oportunidad. Ven metros cuadrados, coeficientes de edificabilidad y márgenes de retorno. Para ellos, la casa de José, esa que él había lijado con sus propias manos, esa donde sus hijos habían aprendido a caminar, no era un hogar, era un obstáculo. Era un viejo edificio de baja densidad ocupando un suelo de alta densidad. La lógica del mercado dictaba que debía ser demolida para dar paso a una torre de cristal y acero. Las ofertas empezaron a llegar, primero por correo, luego por llamadas insistentes y finalmente con visitas personales agresivas. Las cifras eran mareantes. Sus vecinos, aquellos que habían mantenido sus casas bonitas pero no habían entendido el juego del suelo, empezaron a vender uno a uno. El dinero rápido es un canto de sirena difícil de ignorar. José vio cómo las familias de toda la vida empacaban sus cosas, deslumbradas por cheques que parecían resolver todos sus problemas inmediatos. Pero José notó algo que los demás pasaban por alto. Los promotores no estaban pagando esas sumas por generosidad. Si ofrecían 1 millón, era porque sabían que podían sacar 10. Al vender, los vecinos estaban entregando la gallina para quedarse con un solo huevo. Estaban intercambiando un activo generacional por un consumo temporal. José convocó a un consejo de guerra en su cocina. Sobre la mesa no había planos de construcción, sino hojas de cálculo. La presión era inmensa. Si todos los vecinos vendían, él quedaría aislado, rodeado de obras en construcción, ruido y polvo durante años. Su calidad de vida se desplomaría. La tentación de coger el dinero y correr era lógica, racional y segura. Pero la seguridad es el premio de consolación de los que no se atreven a construir imperios. José miró los números y vio una jugada diferente, una que requería nervios de acero y un conocimiento financiero más profundo. El apalancamiento sobre la plusvalía. En lugar de vender, José fue al banco. No fue al cajero de la ventanilla, pidió hablar con el gerente de préstamos comerciales. Llevaba bajo el brazo la tasación actualizada de su propiedad, que ahora, gracias a la rezonificación y a sus mejoras, valía 5 veces más que su hipoteca original. La lección que José había aprendido leyendo biografías de magnates era simple. La deuda no es mala si la paga otro. La deuda mala es la que pagas tú para comprar cosas que pierden valor, como un coche o un televisor. La deuda buena es la que usa el dinero del banco para comprar activos que producen flujo de caja. José solicitó una refinanciación con extracción de capital. La operación es una de las herramientas más potentes del capitalismo, y sin embargo, es una gran desconocida para la clase trabajadora. Funciona así. El banco tasa tu casa en su nuevo valor alto. Te da un nuevo préstamo por el 80% de ese valor. Con ese dinero, pagas la pequeña hipoteca antigua y el resto, la diferencia, te lo entregan en un cheque a tu nombre. Lo más hermoso de esta maniobra es que ese dinero es deuda.
no ingreso, y por lo tanto es libre de impuestos. Si José hubiera vendido la casa, habría tenido que pagar una fortuna en impuestos sobre la ganancia de capital. Al refinanciar, obtenía el dinero líquido, mantenía la propiedad, seguía cobrando las rentas de sus inquilinos y no pagaba ni un centavo al fisco en ese momento. Era como tener el pastel y comérselo también. Cuando el dinero aterrizó en su cuenta, la cifra tenía tantos ceros que le temblaron las manos al ver el saldo en la pantalla del cajero. Era más dinero del que su padre había ganado en toda su vida. La sensación de poder fue embriagadora. De repente, los escaparates de las tiendas de lujo parecían accesibles. Podía llevar a su familia a Disney, podía comprarse un reloj suizo, podía cambiar los muebles viejos. El demonio del estilo de vida le susurraba que se lo merecía, que había trabajado duro, que era hora de disfrutar. Pero José sabía que ese dinero no era para gastar. Era semilla. Si te comes las semillas de tu cosecha, estás condenando a tu familia a pasar hambre el próximo invierno. Ese dinero tenía una misión: encontrar hermanos. Tenía que salir a buscar más activos. La búsqueda de la segunda propiedad fue muy diferente a la primera. Ya no era el novato ingenuo que buscaba una casa fea. Ahora era un inversor con capital, pero el mercado también había cambiado. Los precios estaban altos y la competencia era feroz. José sabía que no podía competir con los grandes fondos de inversión por las propiedades premium. Tenía que buscar en los márgenes, en las grietas donde los grandes no miraban porque el problema era demasiado complejo o demasiado sucio para ellos. Encontró su objetivo en un barrio adyacente, una zona que no era ni buena ni mala, sino que estaba en el limbo. Era un pequeño edificio de 4 apartamentos, un cuatroplex, que parecía haber sido bombardeado. El dueño anterior había fallecido y los herederos, que vivían en otra ciudad y no tenían interés en gestionar problemas, lo habían dejado caer en el abandono. 2 de los apartamentos estaban ocupados por inquilinos que no pagaban renta desde hacía meses y que usaban la propiedad para actividades dudosas. Los otros 2 estaban vacíos, con las ventanas rotas y ocupados por palomas. El edificio tenía una deuda de impuestos municipales y varias multas de sanidad. Era un desastre radiactivo que nadie quería tocar. Para José, era perfecto. Compró el edificio por una fracción de su valor real, usando el dinero de la refinanciación de su primera casa. Pero esta vez, el desafío no era solo ladrillos y pintura, era legal y humano. José entró en el mundo de los desalojos y la gestión de conflictos. El primer día que fue a presentarse como el nuevo propietario, fue recibido con hostilidad y amenazas. Los inquilinos morosos no tenían intención de irse ni de pagar. Le dejaron claro que conocían el sistema, que sabían que los juicios de desalojo tardaban meses y que mientras tanto, él no vería un centavo. José se sintió pequeño. Una cosa es lijar una pared en silencio y otra muy distinta es enfrentarse a la malicia humana. Pasó noches sin dormir, preocupado por la seguridad de su inversión y a veces por su propia integridad física. La euforia de la refinanciación se evaporó, reemplazada por la ansiedad cruda de la realidad operativa. Se dio cuenta de que había subestimado el componente de gestión. Había comprado un problema, no una solución. Decidió cambiar de estrategia. La fuerza bruta legal sería lenta y costosa. Optó por la negociación asimétrica, una técnica que aprendió sobre la marcha. Se acercó a los inquilinos problemáticos, no como un terrateniente furioso, sino con una propuesta pragmática: efectivo por llaves. Les ofreció una suma de dinero, suficiente para que pudieran mudarse a otro lugar y empezar de nuevo, a cambio de que entregaran el apartamento vacío y limpio en 48 horas. Era doloroso pagar a alguien que te debía dinero. Iba en contra de todo sentido de justicia. Pero en los negocios, a veces tienes que perder una batalla moral para ganar la guerra financiera. El costo del dinero que les dio era mucho menor que el costo de 6 meses de abogados y rentas perdidas. Aceptaron, se fueron. Y José recuperó el control de su edificio. Con el edificio vacío, comenzó la fase de reconstrucción. Pero aquí José cometió el error clásico del emprendedor que intenta escalar. Trató de hacerlo todo él mismo otra vez.
Pensó que, como había arreglado su primera casa, podía arreglar 4 apartamentos simultáneamente. Se puso el cinturón de herramientas y atacó la obra con furia. Pero la aritmética era implacable. 4 cocinas, 4 baños, 4 sistemas eléctricos. El volumen de trabajo era abrumador. Después de un mes, apenas había avanzado en el primer apartamento. Estaba agotado, irritable y ausente de su propia casa. Su esposa, que siempre había sido su apoyo, le dio un ultimátum silencioso pero firme. Su presencia como padre y esposo era más importante que el ahorro en mano de obra. José tuvo que aprender a delegar. Fue una de las lecciones más difíciles de su vida. Soltar el control, confiar en que otro hiciera el trabajo, aceptar que nadie lo haría con el mismo amor que él, pero que hecho era mejor que perfecto. Contrató a su primera cuadrilla de trabajadores. No eran una empresa grande, eran 2 hermanos y un primo que trabajaban por cuenta propia. José tuvo que aprender a ser jefe. Tuvo que aprender a pedir presupuestos, a supervisar la calidad, a corregir errores sin gritar y a motivar a su equipo. Descubrió que la gestión de personas es infinitamente más compleja que la carpintería. Los materiales no se quejan, no llegan tarde y no tienen días malos. Las personas, sí. El dinero de la refinanciación comenzó a consumirse a una velocidad alarmante. Pagar materiales y mano de obra simultáneamente era una hemorragia constante de capital. Hubo semanas en las que José miraba su cuenta bancaria y sentía el vértigo del vacío. Si no lograba terminar y alquilar los apartamentos pronto, se quedaría sin liquidez. Y en el mundo inmobiliario, la falta de liquidez es la muerte. Puedes tener millones en activos, pero si no tienes efectivo para pagar la luz o la hipoteca el día 1, estás en bancarrota. Esa carrera contra el reloj añadió una capa de estrés que le blanqueó las sienes prematuramente. La obra del edificio gris, como lo llamaban cariñosamente, se convirtió en una maratón de obstáculos. Cuando abrían una pared, encontraban tuberías de plomo que había que cambiar por ley. Cuando iban a pintar, descubrían moho negro que requería tratamiento especial. El presupuesto inicial se duplicó. José tuvo que volver a ser creativo. Empezó a buscar materiales de segunda mano en demoliciones de hoteles de lujo, consiguiendo puertas sólidas, lavabos de mármol y accesorios de calidad por centavos. Aprendió que el lujo no siempre tiene que ser nuevo. A veces, solo necesita ser rescatado y limpiado. A los 6 meses, el primer apartamento del edificio gris estuvo listo. Lo pusieron en el mercado a un precio competitivo, buscando atraer a un perfil de inquilino trabajador y honesto. La zona, aunque todavía no era la mejor, estaba empezando a sentir el efecto rebote de la gentrificación del barrio vecino. La gente que ya no podía pagar los alquileres altos donde vivía José, buscaba opciones dignas un poco más lejos. José les estaba ofreciendo dignidad. Un apartamento limpio, seguro, con acabados de calidad, a un precio justo. La respuesta fue inmediata. Alquiló el primero, y con ese depósito y la primera renta, compró los materiales finales para el segundo. Fue un efecto dominó. A medida que los apartamentos se terminaban y se ocupaban, el edificio cobraba vida. Dejó de ser el hueco negro de la calle para convertirse en un referente de mejora. José instaló luces con sensores de movimiento en el exterior, plantó arbustos resistentes en la entrada y pintó la fachada de un color terracota cálido. Los vecinos de esa calle, que al principio lo miraban con desconfianza, empezaron a agradecerle. Al mejorar su edificio, había mejorado el valor de toda la cuadra. Estaba exportando su modelo de éxito. Pero el éxito atrae miradas, y no siempre benévolas. La municipalidad, al ver las mejoras, decidió hacer una revaluación catastral del edificio. Los impuestos se dispararon. José recibió la notificación con una mezcla de rabia y resignación. Era el impuesto al éxito. Cuanto más generas, más te quitan. Tuvo que sentarse de nuevo con sus números y ajustar las rentas para no perder margen. Fue una lección sobre la fragilidad de los márgenes. Un inversor nunca puede relajarse. Siempre hay una variable externa lista para comerse tus ganancias.
Pasaron 2 años de trabajo incesante. José ahora poseía 6 unidades. Su casa original con los 2 apartamentos arriba y el edificio de 4 apartamentos. 6 fuentes de ingreso. 6 cheques llegando cada mes. Financieramente, había cruzado el umbral de la supervivencia. Ya no trabajaba para vivir. Sus activos trabajaban para él. Decidió reducir su jornada en su empleo formal a medio tiempo. No lo dejó del todo porque era prudente y porque el seguro médico era un beneficio que valoraba, pero ya no tenía el miedo de ser despedido. Esa libertad mental cambió su carácter. Se volvió más tranquilo, más reflexivo. Tenía tiempo para leer, para pensar, para estar con sus hijos. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego para su filosofía de lento pero seguro estaba por llegar. La economía nacional entró en recesión. Las noticias hablaban de crisis, de desempleo, de burbuja inmobiliaria estallando. Los grandes promotores que habían comprado las casas de sus antiguos vecinos se quedaron sin financiación a mitad de camino. Las obras de las torres de lujo se paralizaron, dejando esqueletos de concreto que afeaban el barrio. Aquellos vecinos que habían vendido y gastado el dinero ahora se encontraban sin casa y con el efectivo devaluado por la inflación. José, por el contrario, estaba blindado. Sus propiedades no eran de lujo especulativo, eran viviendas esenciales. En tiempos de crisis, la gente deja de comprar lujos, pero no deja de necesitar un techo. Sus alquileres eran asequibles, sus inquilinos eran gente trabajadora que valoraba tener un casero justo. Mientras los grandes imperios de papel se desmoronaban, el pequeño imperio de ladrillo y paciencia de José se mantuvo firme. Tuvo que negociar con algunos inquilinos que perdieron sus empleos, ofreciéndoles planes de pago flexibles, entendiendo que un buen inquilino en tiempos difíciles es un socio que hay que cuidar. Esa humanidad le generó una lealtad inquebrantable. Ningún apartamento se le quedó vacío durante la crisis. Fue en medio de esta recesión cuando José entendió que su viaje no era solo sobre acumular casas. Un día, su hijo mayor, que ya era un adolescente, le preguntó por qué ellos no vivían en una casa grande con piscina como algunos de sus compañeros de colegio, a pesar de que sabía que tenían varios edificios. José lo llevó en el coche, no lo llevó a un centro comercial, lo llevó a recorrer los barrios pobres de la ciudad, y luego lo llevó a ver las obras abandonadas de los promotores quebrados. «Hijo», le dijo con esa voz calmada que dan los años de resolver problemas, «la riqueza no es lo que se ve, es lo que no se ve. Esas casas grandes que ves a menudo están sostenidas por deudas gigantescas que quitan el sueño. Nosotros tenemos algo más valioso. Tenemos opciones. La piscina se puede comprar cualquier día, pero la tranquilidad de saber que si mañana el mundo se cae, nosotros tenemos donde caer parados, eso no se compra en una tienda. Estamos construyendo un acueducto. Tardamos años en poner los tubos mientras otros cargaban baldes de agua. Pero ahora, cuando abrimos el grifo, el agua sale sola. Tú no vas a heredar solo ladrillos, vas a heredar el conocimiento de cómo construir y mantener el acueducto». El chico se quedó en silencio, mirando por la ventana. Tal vez no lo entendió todo en ese momento, pero la semilla fue plantada. José sabía que la educación financiera de sus hijos era el activo más importante que debía cultivar. De nada servía dejarles millones si no sabían cómo gestionarlos. La historia está llena de imperios dilapidados por la tercera generación. La fase de expansión agresiva había terminado. José entró en una etapa de consolidación y optimización. Pero la vida, que no sabe de pausas, le trajo una nueva variable. Una empresa constructora nacional, una de las pocas que había sobrevivido a la crisis y estaba comprando oportunidades a precio de saldo, puso sus ojos en la manzana donde estaba el edificio gris. Querían comprar toda la cuadra para un proyecto de renovación urbana a gran escala. Esta vez, la oferta no fue solo dinero, fue una propuesta de participación. Le ofrecieron comprarle el edificio, pero no pagándole todo en efectivo, sino dándole una participación en el nuevo proyecto comercial que construirían. Le ofrecían convertirlo en socio minoritario de un centro comercial vecinal. Era el salto a las ligas mayores.
Dejar de ser un casero que arregla grifos para convertirse en un inversor comercial con participación en beneficios corporativos. Pero eso implicaba demoler el edificio gris, ese que él había rescatado de la ruina. Implicaba desalojar a las 4 familias a las que él había prometido estabilidad. El conflicto entre el crecimiento financiero exponencial y sus valores fundamentales chocó de frente como 2 trenes de carga. José se encontró caminando por los pasillos de su edificio, escuchando las risas detrás de las puertas, oliendo la cena que preparaba la señora del 2B. ¿Era el dinero el único marcador del éxito? ¿O había una responsabilidad social en la tenencia de la tierra? José citó a los representantes de la constructora. Se sentó frente a ellos, esta vez sin sentirse pequeño. Tenía canas, tenía cicatrices en las manos y tenía la certeza de quien sabe lo que vale. Les dijo que estaba dispuesto a escuchar, pero bajo sus propios términos. No vendería el edificio para que lo demolieran sin más. Propuso una alternativa audaz. Su edificio se integraría en el proyecto. Sería la fachada histórica, el ancla del alma del nuevo desarrollo. Los inquilinos actuales tendrían garantizado un espacio o una reubicación justa pagada por el proyecto. Los ejecutivos se rieron al principio. Era ineficiente, decían. Era romántico. Pero José tenía la propiedad. Y sin su propiedad, su proyecto quedaba incompleto. Como una sonrisa a la que le falta un diente central. José conocía el poder de ser el último hombre en pie. La negociación duró meses. Fue una partida de ajedrez desgastante. Pero al final, la lógica del dinero cedió ante la obstinación de la propiedad. Aceptaron integrar el edificio. José conservaría la propiedad de los apartamentos, que ahora estarían rodeados de un entorno comercial moderno y revalorizado, y además recibiría un pago por los derechos de desarrollo del espacio aéreo sobre su edificio. Fue una victoria total. Había protegido a su gente y había multiplicado su patrimonio una vez más. Cuando firmó el acuerdo final, José sintió una paz profunda. Había comenzado queriendo comprar una casa fea para ahorrar dinero y había terminado rediseñando una parte de su ciudad y asegurando el futuro de su estirpe por generaciones. Pero mientras guardaba la pluma en su bolsillo, sabía que la historia no terminaba ahí. El dinero es una energía que nunca duerme y siempre busca nuevas manos que la dirijan. Él ya no era el protagonista de la fase de crecimiento, ahora era el mentor. Miró a su hijo mayor, que ahora lo acompañaba a las reuniones, tomando notas, observando, aprendiendo. El testigo estaba listo para ser pasado, pero no todavía. Aún quedaba una última lección por enseñar, la lección sobre cómo dar, porque la abundancia que no se comparte termina pudriéndose como agua estancada. Y José tenía un plan para eso también. La cima de la montaña tiene una característica curiosa que nadie te cuenta cuando estás escalando. El aire es más fino y el silencio es absoluto. Después de firmar el acuerdo con la constructora y asegurar el futuro del edificio gris y de su propia familia, José se encontró en esa cima. Las cuentas bancarias estaban llenas. Los activos funcionaban como relojes suizos y su nombre era respetado en círculos donde antes ni siquiera le hubieran permitido servir el café. Sin embargo, la acumulación, por sí sola, tiene un límite de satisfacción. El ser humano no está diseñado solo para recibir. Está diseñado para circular energía. Si el agua entra en un estanque y nunca sale, se pudre. Lo mismo ocurre con el dinero. José entendió que había llegado a la fase final de la maestría financiera, la distribución con propósito. No se trataba de caridad ciega, de regalar pescado a quien no quería pescar. Eso hubiera ido en contra de todo lo que había aprendido sobre el esfuerzo y la dignidad. Su plan era crear un sistema que replicara oportunidades. Recordaba vivamente lo difícil que fue conseguir ese primer préstamo, lo solitario que se sintió lijando suelos a medianoche, el miedo a que una tubería rota acabara con sus sueños. Quería ser el puente que él nunca tuvo para otros que tuvieran el hambre, pero no las herramientas. Creó un fondo privado, una especie de incubadora de bienes raíces para gente trabajadora.
No buscaba a expertos en finanzas ni a especuladores. Buscaba a la pareja joven que estaba dispuesta a vivir entre escombros durante 2 años, al padre de familia que no tenía miedo de mancharse las manos, a la madre soltera con visión de largo plazo. José ponía el capital inicial para la compra de esas casas feas que nadie quería, y ellos ponían el sudor, la gestión y el compromiso. Él actuaba como el banco, pero un banco con rostro humano y con consejos de mentor. A cambio, compartían los beneficios futuros. La primera vez que entregó las llaves de una ruina a una pareja joven, vio en sus ojos el mismo brillo de terror y esperanza que él tuvo aquella primera noche en su propia casa. Se vio a sí mismo reflejado en ellos. Les dijo lo que a él le hubiera gustado escuchar: que el miedo es normal, que el polvo pasará y que la casa que ven hoy no es la realidad, sino el lienzo. Acompañar a estos nuevos emprendedores se convirtió en su mayor alegría. Ver cómo transformaban barrios, cómo ganaban confianza en sí mismos y cómo cambiaban el destino de sus propias familias, le daba una satisfacción que ningún cheque de la constructora podía igualar. Estaba sembrando un bosque, cuyos árboles quizás no vería crecer del todo, pero que daría sombra a generaciones futuras. Mientras tanto, en su propio hogar, la transición de mando se completó. Su hijo mayor, aquel que años atrás cuestionaba por qué no tenían lujos visibles, ahora dirigía las operaciones diarias del patrimonio familiar. Lo hacía con una prudencia heredada y una sofisticación moderna. José se dio cuenta de que su mayor éxito no eran los edificios, sino los valores que había inculcado en sus hijos. No les había dado dinero fácil, les había dado educación, responsabilidad y la perspectiva correcta sobre la riqueza. Sabían que el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Una tarde de domingo, muchos años después de haber comenzado su aventura, José se sentó en el porche de su primera casa, aquella que alguna vez fue la vergüenza de la calle y que ahora era la joya de la corona, rodeada de jardines maduros y mantenida con un amor reverente. Ya no vivía allí, se la había dejado a su hijo menor para que empezara su propia vida, pero le gustaba volver a sentarse en esos escalones. Miró sus manos, estaban viejas, con manchas de la edad, pero seguían siendo manos fuertes, manos que sabían la diferencia entre el precio y el valor. Pasó un coche deportivo rojo, rugiendo por la calle, conducido por un joven que parecía tener prisa por llegar a ninguna parte. José sonrió. Entendió que la verdadera riqueza es la capacidad de ir despacio, es la capacidad de sentarse una tarde entera a ver cómo cambia la luz sobre las hojas de los árboles, sin tener la ansiedad de que tienes que estar en otro lugar produciendo dinero. Él había comprado su tiempo. Había comprado el derecho a la calma. La historia de José no es la historia de un hombre que amaba el dinero. Es la historia de un hombre que amaba la libertad lo suficiente como para pagar el precio de la incomodidad temporal. Muchos quieren la gloria, pero pocos quieren la historia. Pocos están dispuestos a comprar la casa fea, a vivir en el polvo, a posponer el placer inmediato. Pero son esos pocos, esos arquitectos silenciosos de su propio destino, los que terminan dueños no solo de sus casas, sino de sus vidas. Al final, la abundancia no se mide por los ceros en la cuenta bancaria, sino por la cantidad de días que puedes vivir bajo tus propios términos y por la cantidad de vidas que has tocado en el camino. José cerró los ojos, sintió la brisa fresca en la cara y supo, con una certeza absoluta, que cada sacrificio, cada hora de sueño perdida y cada ladrillo colocado había valido la pena. Había ganado el juego, no porque tuviera más fichas que nadie, sino porque ya no necesitaba seguir jugando. Y esa es, en última instancia, la única victoria que importa.